Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tarde del otro lado de la pandemia para hablar de distintos aspectos como venimos haciendo de lo que nos está sucediendo, atravesando como sociedad, como humanidad. Obviamente tenemos que hablar de Rafael y de lo complicado que está todo. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Hola Sole, ¿cómo estás? Sí, la realidad nos está pegando duro, nos está pegando localmente, nos está pegando como país y bueno, atravesando esta etapa sanitaria súper compleja y esta semana última de lo que venimos viviendo en la ciudad también con noticias muy difíciles de poder llevar adelante. Así es, con muchos fallecidos, muchas personas jóvenes fallecidas, lo que habla de cómo esta segunda ola está afectando a otros grupos. Sí, confirmando esto que veníamos diciendo, desde hace ya unas cuantas semanas veníamos advirtiendo que esto iba a ser mucho más dramático que lo que fue el año pasado y lamentablemente se está confirmando a través de lo que es la ocupación de camas, el estrés del sistema de salud y lamentablemente también con el número de fallecidos y la disminución de los grupos de edades, de afectación cada vez más en personas jóvenes. Y también tenemos que hablar de todo lo que deja ese otro costado de la pandemia, que es la cuestión social, el entramado social, los sectores más vulnerables, cómo están siendo más vulnerables aún. Y por eso lo convocamos por la gran obra que lleva adelante y también todo ese trabajo en el territorio que viene llevando a cabo desde hace años al padre Pepe Di Paolo, conocido padre Pepe. ¿Cómo está, padre? Gracias por estar esta tarde aquí en Rafaela. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, aquí también los estaba escuchando a ustedes. La situación es complicada acá en el Gran Buenos Aires y, y bueno, tratando de organizarnos, al menos la comunidad, las parroquias de las villas, para poder dar una fuerza, una ayuda a tanta gente que necesita, ¿no? ¿Cómo está la situación, usted que la recorre a diario? Bueno, ¿cómo es el día a día suyo en esto de la recorrida en las iglesias de la villa, en las parroquias de la villa y este trabajo allí en el territorio, decíamos, con un montón de problemas que tienen siempre los grupos más vulnerables y ahora se le suma la pandemia, el COVID, la necesidad de salir? Mira, lo primero que vimos nosotros cuando empezó esto el año pasado es que iba a afectar fundamentalmente el trabajo, además la salud, el trabajo, y la gente vive mayormente de changas, las changas se caen y por lo tanto lo más importante era asegurar un plato de comida a aquellas personas que se caían del sistema, ¿no? Como dicen. Y por eso las capillas de nuestras parroquias se convirtieron en comedores. La misma gente que viene a misa es la misma gente que está cocinando, la gente que viene a limpiar, la gente que lleva las viandas a la gente mayor para que no salgan Claro. de la casa. Bueno, todo un trabajo comunitario. Después otros empezaron a fumigar, también pues nosotros tenemos el problema también del dengue, ¿no? Del mosquito, y teníamos el problema también de sanitizar los lugares y espacios comunes. Como le decíamos, en las villas, las casas son multigeneracionales. Por ahí te vive el abuelo, los padres de una familia, los nietos, y bueno, es una población muy grande. Por eso la primera recomendación que se daba era quedarte en tu casa y llevar el trabajo a tu casa, y eso era imposible para una persona que vive de changas y que además, si se queda en la casa, eran una infinidad de personas que vivían dentro de una misma habitación o dentro de una misma casa pequeña. Entonces, era importante hacer entender que quedar en tu casa significaba quedarte en tu vereda, quedarte en el espacio común, pero sin compartir las cosas como las hacías antes, ¿no? Tomando las precauciones. Así que también trabajamos mucho en el operativo frío, buscando ropa, eh, asegurar casas de hospitalidad para la gente que había quedado en una situación de calle. Y, y bueno, todo esto fue un trabajo comunitario. Realmente
es interesante ver que la pandemia, así como nos muestra lo malo, ¿no? Que el sistema sanitario que explotó en la Argentina, que ya venía mal y tenía como un montón de deficiencias, ahora acumulaba mucho más frente a esta prueba tan seria como fue la epidemia, ¿no? Pero también muestra lo más importante, que es cuando una comunidad se organiza, puede ayudar a mucha gente y realmente puede ser eficaz. ¿Cómo le va, padre? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad que es un gusto poder charlar con usted un ratito, lamentablemente por este tema. Hubiera sido más lindo poder charlar otras cosas, toda su obra o lo que vienen haciendo de manera comunitaria desde hace tantos años allá. Pero bueno, nos tiene este programa y este tema hoy por hoy preocupados a todos y todas en la Argentina y para nosotros era muy importante poder contar con el testimonio de alguien que conoce el territorio profundo, el conurbano, de esto que se denomina el AMBA, tan así, tan etéreamente y que son personas, como decía usted, con compromisos sociales muy distintos quizás a lo que imaginamos y donde el quedate en casa a veces se hace muy difícil de cumplir por la necesidad de salir a buscarse el sustento todos los días. En relación a eso, padre, conociendo lo que ustedes hacen en la comunidad, con la relación que tienen de asistencia educativa, asistencia sanitaria, porque además de llevar la palabra hacen todo esto, la pregunta un poco apunta a cómo ustedes han podido sostener esto en este tiempo y también sabiendo que usted ha dicho que es necesario que los chicos sostengan de alguna manera algún vínculo con la escuela presencial, de qué manera ustedes lo pueden llevar adelante en su comunidad, en lo que están haciendo, en esta tarea articulada que vienen entre ustedes como pastoral y la comunidad a quien dirigen su mensaje. Mira, nosotros pensamos que la presencialidad en los barrios populares, por ahí no podemos, yo fui en eso claro, porque viste que después se politizó mucho, se Claro. discutió si era bueno abrir la escuela, cerrar la escuela. Nosotros hablamos solamente de los barrios populares, creo que tendría que haber un protocolo para las villas y los barrios populares, así que en donde ajustados a las medidas que los profesionales indiquen, tiene que haber un contacto, porque imagínate que el año pasado tuvimos casi un año sin escuela, sin clubes, sin nada. Entonces, un adolescente, un prejuvenil, un preadolescente, vos podés decir, ¿dónde está todo su tiempo? Si no está en el barrio, si no está en las actividades en los lugares que le pueden hacer bien, con un referente que le indique cosas interesantes y positivas, uno puede decir a dónde va, ¿no? Y bueno, ahí salen los referentes negativos, salen los el que pueda engancharse en la droga, el que pueda engancharse en grupos de violencia. Entonces, es que se necesita realmente en los grupos, en los sectores más marginales de cada lugar, no solamente como un protocolo específico, especial, que permita, de acuerdo como decíamos, nosotros cuidamos mucho el protocolo y creo que también hay que ser, si el presidente toma una decisión, en ese sentido nos parece bien que aunque puedan compartirlo, no hay que seguirlo, porque si no en este momento de dificultades, más bien tenemos que estar unidos tras la decisión. Creo que lo importante sí es que no hay un protocolo para los barrios populares y eso tiene que existir, porque si hablamos de droga, violencia, de marginalidad que nos muestran los medios y que no lo inventan porque es la realidad, es también porque además de que existe la delincuencia, existe también un montón de adolescentes y de jóvenes que están con el tiempo desocupado. Y donde golpeaban la puerta antes, que era una capilla, el club, el colegio, como decimos nosotros, las 3C, pueden estar cerrados. Hoy día, nosotros como capilla estamos abiertos, por eso hablamos de presencialidad. Y desde el primer día de la pandemia hasta hoy, nunca cerramos la iglesia. Evidentemente la transformamos, entonces, Claro. los momentos de los días de semana se reparte la comida, damos más de 3.000 viandas por día,
las capillas, algunas las transformamos con camas en su momento como Aislamiento. sitios para que de aislamiento. Claro. O sea, todo tiene una reconversión, pero no es cerrar por cerrar. Hay que tratar de buscarle un modo de vinculación con la población que sea aprobada, que sea realmente no una locura, sino que sea realmente aprobada por aquellos que saben y que no permita ese desencuentro entre el adolescente o el joven con las instituciones que le pueden ayudar a formarse. Yo creo, Padre, sí, no. una cosita en relación a esto, creo que hay una confusión de la forma con el fondo, padre, porque usted es claro lo que dice, el fondo es que la persona, el chico que tiene un vínculo institucional lo continúe porque los riesgos que tiene de romper ese vínculo son también muy altos. La otra pandemia que sigue, que es Claro. la de la droga. Claro. Y ahí hay Bueno, una... esa pandemia la tenemos hace mucho tiempo Claro. Exacto. y es verdad que nos damos cuenta de que como sociedad se hizo muy poco y veníamos hablando, ¿viste? De lo que significa trabajar bien en prevención, bien en recuperación y se ha hecho poco. Entonces, pensamos que hay que buscar un equilibrio, hay que ser sensato y creemos que para eso es importante, por eso hablábamos de un protocolo para barrios populares, para villas de emergencia. Se me ocurre una en cosa, donde- en función de lo que dice el sí. padre, ¿fueron consultados por quienes diseñan los protocolos, ustedes que conocen el territorio y que lo caminan y que lo viven todos los días, fueron consultados para por ahí generar algún tipo de situación particular en relación a lo que son los barrios más vulnerables? No, más bien sí hemos hablado con el presidente cuando fue al principio, ¿te acordás que Ajá, esto que decían, quédate en tu casa, quédate en Sí, tu barrio? sí, 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 Ahí nos reunimos con él, le dijimos que no, era un mensaje de clase media a clase media. claro, tal Que cual. claro, tenía que... Y bueno, ahí sí, realmente nos escuchó. De hecho, él filmó un spot con nosotros diciendo, quédate en tu casa, quédate en tu barrio. Y, y después pasó un tiempo largo, muy largo, y estos temas no se hablaron. Sí, claro. con algunos funcionarios sí, porque por ahí nos visitan, tienen cierto Vinculación, conocimiento, claro. ¿no? Ya sean de provincia o de nación, pero no. Creo que tiene que haber, frente a esta situación, un protocolo especial, porque no es lo mismo tener, no sé, la posibilidad de la conexión y seguir, aunque no es lo mismo, pero bueno, al menos lo puede seguir a través de la virtualidad, la primaria, la secundaria o lo que sea, en un barrio de clase media, acá a 20 cuadras, que acá en la villa poder seguir las clases. Es imposible y hay un teléfono, son varios hermanos, no hay mala conexión. O sea, las dificultades para esto es muy grande. Y además lo otro, de no perder el vínculo con las personas, con los referentes. Yo creo que el mundo de la adolescencia es, bueno, ¿quién es tu referente en el barrio? Bueno, puede ser un joven que los ayude porque juegan al fútbol, porque juegan al hockey. Nosotros tenemos recién, se fueron los profes de hockey. Pues sí, bueno, hay tipos y chicas que los llevan por un camino bueno, le ayudan a desarrollar las capacidades a los pibes. Y bueno, vas a tener otros que si no hay actividades, bueno, si el tiempo está libre, evidentemente quizás le estamos sirviendo como caldo de cultivo a muchos que te van a ofrecer un camino no bueno. Padre, ¿tiene contacto con el Papa Francisco respecto a toda esta situación que sabemos que él siempre está tan atento con todo lo que ocurre en su país? No, pero cuando le escribo él me responde, sí, vía, por carta, sí, así a través de los mails, pero no sé, hubo tantos temas que la verdad es que de así específico, él está viendo también la situación en el mundo, Sí. la pandemia, y cómo está golpeando en lugares, y sabemos lo preocupado que está, y bueno, las noticias que le deben llegar de cada uno de los países, ¿no? Que son realmente muy variadas y muy difíciles.
¿Cuál sería su mensaje para toda la comunidad? Porque hoy las redes, este programa después se sube también a YouTube, es decir, podemos llegar a muchas partes respecto a la población, respecto a esta actitud que debemos generar en medio de esto que nos impacta, que es la pandemia, de generosidad, de cuidado al otro, de ver en el otro a ese al que tenemos que cuidar. Y yo pienso que la clave es una comunidad organizada. O sea, nosotros pensamos que una comunidad de un barrio, de un pueblo, que realmente va uniendo esfuerzos, puede transformar la vida y la realidad de mucha gente. O sea, hoy tenemos que tener en cuenta que en cada uno de los lugares donde vivimos hay gente que la está pasando mal. Entonces, ya sea desde el punto de vista de la salud, en donde tenemos que a lo mejor llevarle algo a su casa porque están aislados, ya sea desde el punto de vista económico, porque le falta el trabajo, y entonces entre todos generar a lo mejor la posibilidad de que lleven la comida caliente a su casa, entre todos lograr que ahora que se viene el frío tengan la ropa necesaria para enfrentar el frío. Yo creo que la medida en que nos unimos podemos lograr un efecto multiplicador. La solidaridad es el camino, ¿no? Entonces, a mí me parece que en eso podemos todos, desde el lugar en donde estamos, realmente poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, Padre Pepe, a la distancia. Perdón por la insistencia, pero era para nosotros muy importante poder contar con su testimonio porque es el territorio, digamos, el rostro del territorio, de lo que está pasando en esos lugares donde a veces nos lo cuentan, pero no lo vemos, no lo vivimos. No, gracias a ustedes y la verdad es que hoy justo tenía que seguramente estar tu pedido porque hoy tenía un compromiso que se fue, así que justamente seguramente lo habrá puesto Dios para que estemos compartiendo este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Gracias a ustedes. Saludos. Saludos. Un ejemplo, el Padre Pepe Di Paolo, allí en el territorio, en el conurbano, en el AMBA, donde nosotros hablamos, vemos a través de estas personas. Con una frase, la solidaridad es el camino, ¿no? Ahí está la clave. Si somos solidarios, evitamos que la propagación del virus continúe. Y ser organizados, dijo y también. Nos cuidamos y al cuidarnos cuidamos al resto. Sí, creo que también es un mensaje para todos los funcionarios, en todos los niveles del Estado, de todos los partidos, no sacamos a nadie afuera, respecto a que hay que a veces preguntar, ir más al territorio y consultar para adaptar esos protocolos que sean cumplibles, que cada uno lo pueda cumplir. Escuchar a la gente que son después quienes tienen que cumplir con las normativas que emanan siempre verticales, de arriba hacia abajo. Escuchar un poco más, vivenciar eso que están contando, como decía el Padre Pepe, que ellos lo viven todos los días y a partir de ahí generar las recomendaciones. Fue muy claro lo que dijo, medidas de clase media mensajes de clase media para la clase media, y acá hay todo un gran Cuando decían quédate en casa y no tenés cómo mantener la distancia, era muy complicado. Bueno, nosotros estamos aquí arrancando este primer bloque del otro lado de la pandemia con este lujo que nos dimos con el Padre Pepe Di Paolo, pero para contestar también antes de irnos a la primera pausa, nuestras preguntas que están allí en el Instagram, siempre tan fieles todos los que nos siguen a través de nuestra red social que maneja Trinidad Busolaro. La primer pregunta, como siempre, son los consejos del doctor. Doctor, ¿qué consejos damos? Estamos en momentos en donde la vacunación antigripal está presente, asociada a lo que es la continuidad de la vacunación para el COVID-19. La recomendación es que todos aquellos que pertenezcan a los grupos de riesgo se vacunen, que tengan en cuenta los periodos que tienen que transcurrir entre vacuna y vacuna para poder hacerlo y que lo hagan, que tomen todas las medidas de recaudo posibles para poder hacerle frente a lo que recién está empezando, que es la etapa invernal, la etapa de frío, donde se vienen todas las enfermedades de la vía respiratoria ligada a los cuadros virales, bacterianos y además de eso a esta oleada fuerte que tenemos por el COVID. Así que como principal consejo de este momento, de esta semana, es quedémonos, cuidémonos, pero además quienes puedan vacunarse porque pertenezcan a los grupos de riesgo que se vacunen.
La segunda tiene que ver con el sector privado. Dice, ayuden, que el sector privado ayude. ¿Cómo está eso, doctor? ¿Cómo lo ve en la práctica esta articulación respecto a que un sector trabaja en función del otro? Yo creo que hay una articulación. La ciudad viene trabajando de manera articulada ya desde que empezó la pandemia, que hoy por hoy, si perteneces al subsector privado y tenés una patología no COVID y te tenés que internar, te internes en una institución que no tengas el riesgo, como contaba recién la doctora Boloña del Garrahan, que ellos tienen eso de la convivencia de lo COVID y lo no COVID dentro del mismo hospital. Bueno, eso habla de la articulación en nuestra localidad que no ocurre. Esta semana ocurrió un hecho también muy importante, que es la disponibilidad que va a tener la Clínica Nacer de camas, adaptando lo que es un sector de internación pediátrica para poder disponer de sector ahí para internar COVID si necesita por la demanda que está recibiendo el hospital, con esta adaptación que también hay que hacer y llevar adelante en las instituciones privadas para internar toda la patología pediátrica de la ciudad que pueda estar requiriendo internación. Recordemos esto que decía yo recién, estamos empezando a transitar la etapa invernal en donde tiene mucho impacto con clases presenciales, con el movimiento de chicos como hay todavía con relación al deporte, mucho impacto tiene la enfermedad respiratoria en los niños y con lo que involucraría eventualmente la necesidad de contar con camas no COVID también. Así que hay un involucramiento y un trabajo articulado, obviamente que se necesita más porque el sistema está a punto de colapsar, pero creo que a medida que se vaya necesitando, la disponibilidad que haya se va a poner al servicio de lo que ocurra. Ojo, hay un límite para todo. No hay camas infinitas, respiradores infinitos, médicos y guardias infinitas. Hay un límite para todo que lo determina la capacidad que tiene el sistema de atender. Si la demanda y el peso de la demanda es tan fuerte que el sistema no lo puede soportar, lamentablemente las consecuencias no son buenas. Las próximas preguntas las contestamos en el próximo bloque porque nos preguntan qué pasa con Clínica Nacer, que es la noticia de todos estos últimos días con el cierre del tercer piso y la sala de internación que funcionaba allí. En el próximo bloque vamos a tener al doctor Daniel Marfor y por supuesto fuerza para todo el personal de salud del hospital que hoy le está poniendo el cuerpo allí con una cantidad impresionante de casos de camas ocupadas y con un recurso humano que siempre decimos está agotado. Nosotros hacemos una nueva pausa, la primera en realidad en el otro lado de la pandemia. Cuando volvemos lo tenemos en el living al doctor Daniel Marfor, director de Clínica Nacer.
Grupo Invío, tecnología e innovación para la salud. Somos una empresa con más de 20 años en el mercado, brindando soluciones tecnológicas en equipamiento médico, home care e instalaciones y venta de productos para gases medicinales. Nuestro compromiso con la salud y con nuestra sociedad nos motiva a trabajar día a día por el bien de las personas, porque sabemos que para soñar no hay límites. Y cuando soñamos algo grande, lo hacemos realidad. El mundo necesita soluciones y para eso estamos. Grupo Invío, tecnología e innovación para la salud. Quiero estar contigo en cada paso. Quiero que me des un fuerte abrazo. Quiero acompañarte en cada sueño. Verte en libertad, verte riendo. Vamos a escribir la gran historia. Vamos a grabarla en la memoria. Vamos a gritarlo ya. Esta es la oportunidad. Vamos todos juntos a cantar. Yo quiero ser tu voz. Yo quiero acompañarte. Siempre que se quiere, se puede. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe, provincia. Bien, y seguimos en esta tarde de jueves aquí en el otro lado de la pandemia para hablar de una de las noticias de estos últimos días que tiene que ver, por un lado, con el cierre de la internación en el tercer piso de Clínica Nacer por toda esta situación de desborde sanitario por el COVID y la necesidad de aumentar las camas para atender a pacientes, en este caso, leves que pueden necesitar oxígeno. Por eso lo convocamos al doctor Daniel Marfort, que es director de Clínica Nacer. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bueno, Bien. ¿cómo están manejando esta situación en un momento en donde es muy diferente al año pasado porque los chicos están en actividades, las enfermedades pediátricas están sucediendo? ¿Cómo lo acordaron? Y la verdad que es difícil hacer un acuerdo porque la verdad que no hay cama para todos y se prioriza en épocas de guerra como esta, porque realmente una época de guerra se prioriza los pacientes más críticos y hoy por hoy los más críticos son los adultos que han ocupado todas las camas del hospital y necesitaba la salud pública necesitaba ampliar el número de camas, puso una carpa, se amplió el número de camas, pero necesitan más. Y bueno, fue una decisión que han tomado los directivos junto con la provincia, que se cierre el tercer piso, las 15 piezas de Clínica Nacer, en donde se ha puesto todo un sistema de doble oxigenación por pieza, o sea, serían 30 plazas para poner a disposición para adultos con COVID de leve a moderado, lo que tengo entendido yo. Respecto a eso, que es la preocupación de los papás, ¿qué ocurre cuando un menor, un niño, necesita internación en Rafaela hoy? Bueno, eso es lo que estamos analizando ahora nosotros, los pediatras, porque al no tener ese número de piezas, que el año pasado fue una situación especial, no hemos trabajado en casi todo el año. No había jardines, no había chicos, no había escuela, bueno, los chicos estaban extremadamente aislados, por lo tanto no se enfermaron. Pero este año va a ser distinto y no te puedo decir qué va a pasar en el futuro, pero que no tenemos camas. O sea, nosotros estamos, hoy los sanatorios nos han prometido camas según disponibilidad también. Claro, porque los sanatorios privados atienden otras patologías que antes no atendían. Claro, el sanatorio privado atiende los pacientes de ellos, de cada sanatorio, y también por el convenio que hay con el Ministerio de Salud Pública, atiende a los pacientes no COVID del hospital, ya sea la parte ginecológica, traumatológica, cirugía. Entonces, hay un colapso del sistema. Y bueno, nosotros los pediatras nos estamos reuniendo también entre nosotros para ver cómo podemos hacer, porque tampoco podemos mandar todo a Santa Fe, porque Santa Fe también tiene el mismo problema que tenemos nosotros.
O sea, Santa Fe hay cupos también de camas. El hospital de niños es muy grande, pero recibe una derivación enorme, que tendrían que ir los pacientes no mutualizados. Y el sector privado en Santa Fe también es finito. No es algo infinito que vos podés mandar permanentemente pacientes. Porque están todos iguales, digamos. Porque estamos en todas las mismas condiciones. Esta pandemia no es una epidemia de Rafaela. Fuera una epidemia de Rafaela, perfecto. El resto de las ciudades están bien. Es una pandemia, o sea que esto afecta a todos. Y es de mucha preocupación del sector de pediatría, de todos los pediatras de Rafaela, de qué vamos a hacer cuando necesitemos camas pediátricas. O sea, ¿cuáles son los cuadros en una situación normal? Dejemos de lado el año pasado, que fue atípico. En un año normal, ¿cuál es la ocupación de camas del sector pediátrico habitualmente? Cuando empieza el frío, cuando empiezan las complicaciones. Por ejemplo, en el 2019, que no había pandemia, yo he llegado a tener las 15 piezas ocupadas en la clínica de Nacer. Y ahí había un par de piezas que tenían doble salida de oxígeno para 2 chiquitos con la misma patología, como puede ser bronquiolitis, y teníamos 2 cunitas y estaban ocupadas las 2 con chicos con bronquiolitis. O sea, el tema, la preocupación de pediatría es que justo entramos en el otoño-invierno, que es el pico nuestro. Claro. Esto pasaba en verano, y no es que no hay paciente en verano, pero en verano, bueno, es más gastroenteritis, más deshidratación, hay epidemias también digestivas, pero los cuadros respiratorios son realmente los que más predominan, los que más llenan la internación, las bronquiolitis, las crisis asmáticas, los cuadros bronquiales obstructivos en los chicos. Y eso no te puedo decir qué vamos a hacer este año, porque no lo sé ni yo tampoco. O sea, pelearemos por camas acá, por camas afuera, le pedimos mucha paciencia a la gente y que entiendan la situación, que no es una cuestión de mala voluntad, ¿no es cierto? Sino que es una cuestión que no hay lugar. ¿Y existe la preocupación hoy, aunque no esté ocurriendo, de que como en Europa se comience y en algunos lugares de la Argentina comiencen a aparecer cuadros de coronavirus en niños también? Es que hay, nosotros, yo particularmente hablo de ello, no sé el otro pediatra, pero yo he tenido pacientes positivos, pero gracias a Dios en sus casas haciendo la convalecencia con los padres, con algún dolor de cabeza, alguna irritabilidad de la garganta o resfrío, pero nada, ningún compromiso respiratorio que necesite oxígeno. Que eso es un alivio. No, si realmente esta pandemia afectaría a pediatría, esto sería algo caótico, porque si vamos a lo que son las camas de terapia intensiva, hay muchísimas más camas de terapia intensiva de adultos que de pediatría. Pues imagínate que en Santa Fe, sacando Rosario, ¿no es cierto? Pero en Santa Fe hay una clínica privada, 2 pueden ser que tiene terapia pediátrica, pero yo te diría que una, con 4 camas, y el hospital de niños. O sea que, imagínate si esta pandemia afectaría a los chicos, sería caótico. Porque tampoco en pediatría vos podés empezar a poner camas por todos lados, porque como hablábamos antes, es quien lo maneja a todo eso, porque necesitas gente capacitada para eso. Para lo que es terapia intensiva, no es tener un paciente internado. Es un paciente que tiene 2 o 3 bombas de infusión, es un paciente que está intubado, un paciente que tiene distintas sondas para controlar los drenajes, un paciente que a veces tenés que pronarlo, ¿cuántos kinesiarlo. años estudia un médico como para pensar que cualquiera puede hacer esas cosas? Y tenés 6 de medicina y 4 de terapia intensiva, tenés 10 años de estudio para, por lo menos si ya es médico, tenés 4 años de especialidad de terapia intensiva, mínimamente, y haber estado en centros grandes. Entonces, no formás un terapista de un día para el otro. Podés formar a un colaborador del terapista, pero el que toma decisiones de cómo mover las agujitas del respirador o de cuánto más o cuánto menos darle para que ese paciente salga o no salga, eso es el terapista. Y no hay muchos, porque el país no es tan grande y las necesidades no estaban para una pandemia. Esto supera todo, en todos los países, ¿no? Obviamente, esto lo vemos en todos los países, en los países que apuestan más a salud y en los que no. Y en los que no, seguramente. Doctor, por último le pregunto, ¿cuál es el mensaje para los papás? Porque en el principio de todo esto se decía que los chicos eran un poco el transmisor de coronavirus, que tenían que no estar en contacto con sus abuelos y demás. Después de todo este tiempo transcurrido, ¿qué se aprendió respecto a esto para saber a qué signos prestar la atención? ¿Cuándo llamar al pediatra? Sí, eso también es muy confuso, ¿no? Porque si vos lees las pautas para hisopar a un niño,
Y bueno, son todos los síntomas que puede tener cualquier chico con cualquier patología, ya sea un resfrío, una angina, una otitis, una gastroenteritis. También es un estrés para ustedes poder determinar. Claro, es mucho estrés también para el médico que está en el consultorio o en la guardia decir, bueno, vos andá y soparte y vos no, quédate en casa, porque los síntomas son iguales. Y antes, al principio de la pandemia, estaba el nexo de haber viajado, de haber ido a otro país. Hoy no hace falta haber viajado, no hace falta, ni hace falta tener a alguno en la familia, porque vos te podés contagiar yendo al súper, o yendo a la escuela, o yendo... Las pautas de la Sociedad de Pediatría siguen insistiendo en que los pacientes, incluso con patologías crónicas, tienen que concurrir a la escuela porque el efecto negativo del no ir es 10 veces superior al ir. Hay una cuestión también de que los niños no tienen el receptor para el virus, por lo tanto, por eso se enferman muchísimo menos que los adultos. Gracias a Dios, le falta el receptor en la célula para que el virus se pegue a la célula y desencadene la enfermedad. Entonces, como que el virus entra y no tiene lugar a dónde anclar en la célula y a dónde desarrollar la enfermedad. Entonces la desarrolla muy levemente. Los centros grandes de Buenos Aires han tenido algún paciente con dificultad respiratoria. Son los menos. Pero son los menos y siempre con alguna comorbilidad, con alguna copatología, alguna patología asociada, una cardiopatía o diabetes o obesidad, algo que aumente la morbilidad. Pero en gente común, en chiquitos comunes, gracias a Dios, no tuvimos ese problema. Sí le pido a los padres que tengan muchísima paciencia porque esto es un tema que excede a los pediatras, que excede a los sanatorios. Esto es una demanda de camas que no se ve nunca. ¿Entendés? Y esto es finito. Todos tenemos como que ser solidarios. Claro, todos tenemos que ser solidarios. Y obviamente que nosotros ahí en la clínica Nacer hemos puesto en la guardia 2 camitas. La guardia estaba dividida en 2, en un showroom donde es para reanimación, por si llega algún pacientito con una crisis asmática severa, un estatus convulsivo para atenderlo. Ahí, aparte de poder atenderlo para la urgencia, hemos puesto 2 camitas con un biombito como para estabilizar a un paciente, poner un suerito ya ahí y dejarlo 3 o 4 horas ahí hasta que conseguimos algún lugar. Cama. Claro, una cama tanto en la ciudad como afuera para poder derivar a ese paciente. Es complicado. Muchas gracias por estar aquí en esta tarde. Ojalá que lo podamos invitar para hablar de otros temas, para hablar de inversión, para hablar de... Un poquito más lindo. Exactamente. Nuestro obsequio es los Habanas ahí de Flaming. Así que muchas gracias, doctor Marfor. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros nos quedamos aquí porque seguimos un rato más aquí en la tarde del otro lado de la pandemia. Ya volvemos. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Grupo Invío. Tecnología e innovación para la salud.
Somos una empresa con más de 20 años en el mercado, brindando soluciones tecnológicas en equipamiento médico, home care e instalaciones y venta de productos para gases medicinales. Nuestro compromiso con la salud y con nuestra sociedad nos motiva a trabajar día a día por el bien de las personas, porque sabemos que para soñar no hay límites. Y cuando soñamos algo grande, lo hacemos realidad. El mundo necesita soluciones y para eso estamos. Grupo Invío. Tecnología e innovación para la salud. Estamos trabajando en toda la provincia. Cloacas Esperanza, Circunvalación en Sastre, Viviendas en Rosario, Nueva Escuela en Los Quirquinchos. Santa Fe Provincia. Y nos vamos de un lugar al otro. Recién estábamos con el doctor Daniel Marfort, director de Clínica Nacer, para hablar de la realidad pediátrica en la ciudad a partir del cierre efectivo desde el viernes pasado del tercer piso, donde se da la internación pediátrica para poder habilitar ese sector con camas para pacientes leves de COVID que requieran internación. Pero ahora nos trasladamos a la ciudad de Sunchales para hablar con Karina Felma, directora del Hospital Amílcar Gorosito de esa ciudad, y conocer cuál es la realidad sanitaria de esta ciudad. Karina, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Bueno, contanos, ¿cómo está la situación allí en Sunchales? Bien, la verdad es que hay una gran cantidad de casos, están en aumento y hoy empezaron a estar un poco más estables, pero estamos con la internación al tope, o sea, con la última cama. ¿Cuántas camas tienen disponibles allí en Sunchales y cuál es el promedio de edad de las personas que hoy están requiriendo internación? Bien, mira, el día de ayer agregamos 4 camas más para tener más posibilidades de internación. Estamos teniendo 24. Y el promedio de edad va desde entre los 40 y 60 años. Respecto al recurso humano, aquí en Rafaela, en reiteradas ocasiones, el director del Hospital Jaime Ferrer, el doctor Diego Lanzotti, habla del estrés que hay en el recurso humano, del agotamiento y la necesidad, obviamente, de contar con más. ¿Cómo está esa situación allí en Sunchales? Sí, bien, la situación sigue siendo exactamente igual, o sea, es el agotamiento, porque esto lleva ya más de un año, y la gran cantidad de atención continua que existe y el personal agotado, porque por más que uno siga incorporando camas, siguen siendo la misma cantidad de personal. Si bien uno está tratando de contratar y conseguir, no es fácil hoy la situación. La verdad es que no se notaron grandes cambios. Se pide, ¿no es cierto?, a la población que respete las medidas y todo, pero bueno, uno lo evalúa a niveles de contagio y los contagios siguieron aumentando, ¿no? Entonces, o sea, uno se da cuenta que realmente no se estuvieron respetando las medidas. ¿Cómo es la situación de insumos? No, en eso no tenemos problemas, cuesta el tema de oxígeno, pero bueno, en términos de esta semana hemos logrado una logística para poder abastecernos continuamente, pero la semana pasada fue preocupante el tema de oxígeno. Respecto al tema de oxígeno, bueno, que es una preocupación a nivel país. De hecho, el jefe de gabinete estuvo reunido con quienes proveen todo esto por esas cuestiones. ¿Cuáles otras, hoy el hospital allí de Sunchales solo atiende patologías COVID o atiende otro tipo de casos? Nosotros en lo que es internación atendemos todo COVID, pero lo que es consultorio y guardia se atiende todo tipo de pacientes.
los consultorios, los centros de salud siguen dando respuesta a todos los pacientes. Muchas gracias, Karina, por este contacto. La verdad que muy interesante. Queríamos conocer también la situación de Sunchales porque sabíamos que tiene mucho número de casos, muchos contagios, y es para replicar también a la región que esto no solo ocurre aquí, sino que todos tenemos que hacer un esfuerzo para bajar ese número de casos que ayude al sector sanitario, a todos los que forman parte del sistema de salud, a estar un poco mejor. Exacto, también es importante recordar que nosotros estamos dando respuesta a toda la región norte, o sea, todos los pueblos de alrededor, de Moisés Villes, Humberto, Aldao, Sevilla, Las Palmeras. O sea, podemos decir que mitad de internación es Sunchales, mitad de internación es la zona aledaña. Muchas gracias, que tenga buena jornada. Gracias a ustedes. Hasta luego. Allí estaba Karina Felma, directora del Hospital Amílcar Gorosito de la ciudad de Sunchales, que también está complicada, como todos los distintos efectores públicos de salud, por este aumento de los contagios que, como bien decía, más allá de las medidas restrictivas, se viene replicando en todas partes la falta de compromiso de la ciudadanía. Hay un sector que sí lo viene haciendo, lo viene sosteniendo, pero está ese sector que viene no respondiendo a este pedido de solidaridad individual para poder bajar los contagios y así bajar el estrés sanitario. Nosotros hacemos la última pausa aquí en el otro lado de la pandemia y ya volvemos con el doctor López para otra entrevista muy interesante. Prevengamos la segunda ola. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe, provincia. Grupo Invío, tecnología e innovación para la salud. Somos una empresa con más de 20 años en el mercado, brindando soluciones tecnológicas en equipamiento médico, home care e instalaciones y venta de productos para gases medicinales. Nuestro compromiso con la salud y con nuestra sociedad nos motiva a trabajar día a día por el bien de las personas, porque sabemos que para soñar no hay límites. Y cuando soñamos algo grande, lo hacemos realidad. El mundo necesita soluciones y para eso estamos. Grupo Invío, tecnología e innovación para la salud. Bien, y estamos aquí en el otro lado de la pandemia, ya en el último bloque, para recibir en este caso y para hablar de la situación de un hospital tan reconocido como el Garrahan en esta etapa de pandemia, el tema de derivaciones, cómo siguen trabajando, y por eso la recibimos, Eduardo, a la directora de epidemiología, la doctora Rosa Bologna. Rosa, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, bien. Bueno, ¿cómo están trabajando? Estamos con un número aumentado de pacientes con diagnóstico de COVID. Las dos salas que tenemos
para pacientes con diagnóstico confirmado están completas. Tenemos una sala más que es el lugar a donde ingresan los pacientes con sospecha, que de alguna manera actúa como soporte de las otras dos. Y tenemos en este momento 5 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Así que tenemos 100% de ocupación en las salas COVID y 83% en la UCI o UCI COVID. ¿Cuál es el promedio de edad, doctora, que tienen de los pacientes allí con estos cuadros de COVID? El promedio de edad es de 7 años. La mitad de los niños, niñas son menores de 9 años y la otra mitad está en el grupo de 10 a 19. La mayoría de nuestros pacientes tienen enfermedades de base, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedad hemato-oncológica, neurológicas o síndromes genéticos y tenemos en este momento un 15% de chicos que no tienen enfermedad de base. Y lo que nos está pasando en las últimas semanas es que algunos pacientes que vienen a hacerse algunos procedimientos que están sin síntomas, están infectados, y también pacientes que ingresan con otros diagnósticos, como es, por ejemplo, una peritonitis appendicular, con algún cuadro que requiere algún procedimiento, se le diagnostica también la infección por el virus, por el SARS-CoV-2, o sea que tienen COVID también. Así que por ese motivo nosotros en este momento a todos los niños y niñas que se internan les estamos haciendo el control del hisopado. O sea, claramente con una circulación aumentada en la comunidad, bueno, así es como están aumentando los casos en esta franja de edad. Hola, ¿cómo le va, doctora? Buenas tardes. Eduardo López le habla. Hola, buenas tardes. 2 preguntas. La primera, comparando este momento epidemiológico que está viviendo el hospital con lo que fue el pico del año pasado, ¿cómo se encuentra comparativamente? Y la segunda es si, atendiendo esta demanda que está teniendo el hospital, han tenido que hacer alguna modificación de lo que son las programaciones habituales que tiene el hospital en relación a centro de referencia pediátrico prácticamente para toda la Argentina, si han tenido que llevar adelante algún proceso de modificación de todo lo que es la práctica diaria. En este momento estamos con el doble de pacientes que tuvimos en la semana, la peor semana del 2020. De la primera oleada, sí. O sea, eso es lo que pasa, ¿no? en diferentes lugares. El doble del peor momento. ¿Perdón? El doble del peor momento del año pasado. Claro. En relación a las actividades que hace el hospital, hasta ahora se están manteniendo las cirugías programadas, todo lo que es tratamiento de pacientes hemato-oncológicos. Nosotros tenemos todos los días 100 pacientes que concurren para hacer su quimioterapia o evaluación por el servicio de hemato-oncología, por clínica. Así que eso desde ya que se mantiene, es obligatorio. Así que hasta el momento no hemos tenido que reprogramar actividades, todavía estamos pudiendo cumplir. Tenemos, o sea, las unidades de las unidades de cuidados intensivos todavía cuentan con camas como para
poder tener pacientes con cirugía cardiovascular. Así que en ese aspecto todavía no se ha tenido que reducir el resto de la atención. Doctora, sí. No, quería preguntarle por esto que usted menciona, sobrecarga, por un lado, el doble que en la primera ola. ¿Cómo está el recurso humano de un hospital tan reconocido como el de ustedes, que atiende en alta complejidad y hoy se suma todo lo de los casos COVID? ¿Cómo está el recurso humano? Los equipos que están más sobrecargados son los de emergencia, los de la sala COVID, los de terapia intensiva, el resto, todo el resto de pediatras y especialistas, y desde ya también todo lo que es el soporte, ¿no? De laboratorio, esterilización, farmacia. Realmente hay una sobrecarga importante. Un aspecto muy positivo es que más del 98% del personal ya tiene su vacuna. Claro. Entonces, es otra la manera de enfocar y de trabajar, ¿no? Por más que sepamos que hay que seguir con las con las medidas de prevención, pero es una situación digamos, esa sería la parte positiva. La negativa es que, bueno, ya se empieza a sentir el cansancio, y el otro aspecto es que hay un grupo, que eso ocurre en todos los hospitales, sanatorios, que está haciendo aislamiento porque es contacto de algún caso. O sea, esa es una realidad en este momento, un número debido al número alto que hay de casos en la comunidad. Entonces, bueno, hay un grupo que tiene que hacer su aislamiento por ser contacto estrecho. No son casos de aquí del hospital, sino que son casos de la comunidad, son convivientes, ¿no? Sí, quizás esto de que... Particularmente jóvenes. Quizás esto de que el equipo de salud tengamos el escudo protector de la vacuna nos da una forma distinta de pararnos frente al problema, y lo que el año pasado quizás fueron las bajas por enfermedad, este año quizás sean bajas por mantener contacto estrecho, y eso hace que nos encontremos también en este estado de estrés numérico, ¿no? De tener siempre algún brazo menos disponible para poder hacerle frente al problema. Exactamente, sí, es así la situación. Doctora Bologna, muchas gracias por estos minutos que nos brindó. Hay muchos pacientes también en Rafaela que por alguna situación tuvieron que recurrir a Garrahan. Es una institución muy reconocida y queríamos saber la realidad por la que están pasando aquí en este programa del otro lado de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Y bueno, quiero que transmitan tranquilidad, que si necesitan la atención, se comuniquen inicialmente en forma telefónica, virtual, y si es necesario venir, tenemos el camino armado para los pacientes que no tienen COVID, como para que puedan ser atendidos de manera segura. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Allí estaba la directora de epidemiología del Hospital Garrahan, contando la realidad por la que están atravesando, con muchos pacientes menores con COVID, muchos que tienen obviamente enfermedades preexistentes, pero también hay un porcentaje de que no, por eso a prestar atención, pero también llevando tranquilidad porque siguen sosteniendo la atención en todos los sentidos. Nosotros llegamos al final de un nuevo programa en este 2021, esperemos que todos tomemos conciencia, sigamos siendo solidarios porque la situación, lejos de minimizarse o de disminuir, sigue estando en aumento. Nosotros nos despedimos agradeciéndole a la gente de Flaming, allí siempre para compartir los momentos dulces, de aquí al otro lado de la pandemia que es tan necesario en medio de todo, a veces noticias no tan buenas. Eduardo, muchas gracias. Bueno, gracias Sole, y esperando que las noticias de la semana que viene sean mejores que la de esta semana,
lamentablemente esta semana fue una semana de malas noticias, y apelando al cuidado de cada uno de nosotros en todo lo que hacemos. Así que a cuidarse mucho porque se vienen tiempos complejos. Nosotros nos reencontramos con todos ustedes aquí por la pantalla de Next y por Radio El Espectador el próximo jueves a las 17 por aquí, a las 18 en la radio. Auspiciaron El Otro Lado de la Pandemia, Aprisa, Estudio Jurídico Daniel Pedrotti, Gestal, Sindicato de Luz y Fuerza, CGT Rafaela, Galo Distribuciones, Centro Humanicer, Marcelo Toninetti, Soluciones Integrales en Desinfección e Higiene Institucional, Centro Empleados de Comercio, SEOM Rafaela, Vital Lab, Bioquímica Regenerativa, TSA Bursátil, Senador Alcides Calvo, Grupo Invío Sociedad Anónima, Municipalidad de Rafaela y TEC Rafaela.